Hola a todos, soy John y quisiera hacer mi aporte a la lluvia de ideas sobre multiliteracidades e interculturalidad a través de este audio. Lo primero, digamos, el primer punto que debemos responder es cuál de las prácticas, las tareas o ejercicios fue la que más me llamó la atención. Diría, desde mi punto de vista, la que más me gustó es la número 5 que se llama Same and Different. Diría, me gusta un montón porque te empuja un poquito a ver qué tanto tiene la otra persona de ti o de la manera en que uno se siente y qué tanto puede llegar a sentirse uno como se sienten los demás. Eh, lo que más me llama la atención es que, por ejemplo, una de las preguntas es si en el momento del encuentro uno se da cuenta de esas similitudes o de esas diferencias, y yo creo que no. Es con el tiempo después, o por lo menos si yo hago el ejercicio con mi experiencia, diría que al principio uno no se da cuenta de nada, sino que ya después cuando uno reflexiona y piensa un poquito sobre lo que pasó, es que uno llega a entender un poco lo que la otra persona sintió y qué tan similares podemos llegar a ser en situaciones como esas. Eh, Además que creo que uno se encierra un poquito, de hecho se encierra mucho en lo que está pasando y en tratar de buscar las soluciones al problema que se le presente, pero no se fija mucho en la otra persona. Es por eso que es, me llama esta mucho la atención porque sí recuerdo que pues a mí me pasó y como si lo miro en retrospectiva, recuerdo que después me puse a pensar y dije, bueno, pues, realmente somos más parecidos de lo que parece, y seguramente ellos sintieron las mismas cosas que sentí yo. Bueno, respecto a la segunda pregunta, que nos dice que cuál sería la práctica o el ejercicio que podríamos adaptar a los contextos y cómo se adaptaría, yo creo que viendo un poco las actividades que propone el documento, hay una que sería, me parecería fantástico si se pudiera adaptar en un contexto, por ejemplo, en un colegio, y es los sentimientos de las otras personas. Tal vez, no sé, la interacción entre estudiantes y entre, pongámoslo, adolescentes o preadolescentes puede llegar a ser muy fuerte y es precisamente por eso, porque ellos no tienen esa idea de pensar en lo que la otra persona siente y actúan pues sin pensar en eso y no llegan como a darse cuenta de los daños que pueden llegar a causar. Entonces, o pues si se pudiera, sería muy bueno hacer este ejercicio con esos estudiantes y concentrarse un poco en esta parte. Eh, no solo que contaran su experiencia o cómo fue lo que vivieron, sino que traten de ponerse en los zapatos de los demás. Eh, Creo que eso ayudaría, no solo enriquecería la biografía como tal, sino hasta el mismo comportamiento y las mismas vivencias dentro del colegio. Bueno, y finalmente respondiendo a la siguiente pregunta que nos dice que cuáles son los aspectos de este material eh, que se pueden interrelacionar con las nociones que hemos trabajado en clase de interculturalidad, literacidad e identidad. Eh, yo diría que creo que el texto no las muestra, muestra las tres y uno las puede identificar fácilmente. El hecho de la interculturalidad, empezando porque nos están preguntando por una experiencia eh, vivida con una persona que no necesariamente tiene que compartir ciertas características culturales con nosotros. Entonces, creo que esa es la más básica y la que más fácil se puede ver. En cuanto a la literacidad, se puede ver, creo que se puede ver en varios pasos, desde lo más básico, que es la utilización, digamos, de un lenguaje para poder comunicarse. En este caso, con una persona extranjera, si es el caso, eh, tiene que haber cierto nivel de literacidad, por supuesto, y podemos llegar hasta la literacidad crítica si entendemos a la otra persona como una fuente de información también. Eh, por ejemplo,
actividad número 8 nos dice que usemos comparaciones para entender. Eh, si estamos tratando de entender, creo que estamos tratando de ir un poquito más allá de lo que estamos escuchando o de lo que nos propone la otra persona, y para mí eso ya sería eh, literacidad crítica. Y finalmente la identidad, yo la conecto un poco con una definición que utilicé o que saqué del texto que leímos en la actividad anterior, en donde nos dice que la identidad es construida a través de actitudes y de lugares, y no necesariamente es una característica de una comunidad. De esa manera creo que, y llevando a cabo las actividades en la propuestas en este texto, creo que podríamos entender, nos ayudaría a entender que la identidad de esa persona está, puede llegar a estar desligada de lo que es su cultura y su país. Y podemos entenderlo más como la identidad es un poquito más personal. Yo creo que eso nos puede llegar a ayudar hasta para quitarnos de encima ciertos estereotipos que pueden causar problemas. Bueno, creo ese es mi aporte. Muchas gracias. Y espero pues sus comentarios. Estaré pendiente y también para revisar al de ustedes. Chao.